Listo. Muy bien, pues nos da mucho gusto reunirnos este primer domingo del 2021 y poder abrir la Biblia todos juntos. Hasta este momento no falta nadie, la pandemia no ha arrasado o tomado la vida de alguien. Entonces nos da mucho gusto y hoy le damos la bienvenida allá del otro lado a la iglesia de Nesa, en los dos domicilios que se están reuniendo. Allá están en semáforo rojo. El domingo pasado dije a los hermanos de Aguascalientes y ay, tontote, no, son los hermanos de Zacatecas. Me da mucho gusto por allá, por la familia de Agustín y en Zacatecas, ¿verdad? Y con los hermanos de San José de Otates, que también hoy nos visitan acá en Irapuato. Entonces estos 4 grupos, Zacatecas, Otates, Irapuato y Ciudad Neza, hoy juntos abrimos la Biblia en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y ya ven aquí en el púlpito, en el pizarrón, el tema. El tema es perdidos. Sí, perdidos. Ese es el tema de esta mañana. Entonces, dice Mateo 18, versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Sí, ha venido a salvar lo que se había perdido. Por eso les pido que me acompañen a pedirle a Dios su bendición. Bendito Dios de la gracia, en esta mañana, todos aquellos que hemos sido llamados por tu gracia, despertados, regenerados, resucitados y adoptados por ti, después de que nuestro Señor Jesucristo le pagó la justicia, todo lo que debíamos, nos hemos reunido para abrir tu palabra. Y te rogamos, bendito Dios, que nos ayudes a comprender lo que más podamos de la palabra perdido. Una palabra importantísima en tu libro sagrado, que a veces pasa por alto en nuestra lectura. Por eso hoy abrimos las Escrituras para ser iluminados y entender la profundidad que hay en esta palabra perdido. ¿Y a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo de que vino a salvar lo que se había perdido? Te pedimos que bendigas nuestras almas con tu luz. Te lo pedimos en el Dios de la gracia y el Dios de la luz, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perdidos. 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 Algo que a todos nosotros nos ha pasado en algún momento. Nos hemos perdido o hemos perdido algo. Y esta palabra ha sido dolorosa en algún momento de nuestra vida, porque realmente nos hemos regresado a buscar lo que se había perdido, cuando eso que se perdió tiene mucho valor, mucho significado en nuestras vidas. Cuando se te olvidó una pluma de 2 pesos, ¡ay, mi pluma! ¡Ay! Te sigues, ¿verdad? O nos pasa generalmente que cuando firmas el voucher, ¿no? Pagas tu gasolina y tu pluma de 2 pesos, firmas el voucher y lo entregas con todo. Dices, ¡ay, perdí mi pluma! Se la di de la gasolinería. ¡Ah! Y te sigues. Porque todo está de acuerdo al valor de lo que se ha perdido. Y eso es lo que vamos a tratar de entender, esta palabra perdido. Y ya cuando empezamos a profundizar
en todo lo que la Biblia enseña de perdidos y buscar los que estaban perdidos, nos habla de perder, perdidos, perder, perdición. Y cuando empezamos a ver que aquí habla de personas que están perdidas, no todos los que están perdidos saben que están perdidos. Y parece mentira, pero solamente los que fueron a buscar y los encontraron ya no están perdidos. Fuera de ellos, todos están perdidos. ¿Perdidos en qué? Bueno, antes de entrar al tema de esta mañana, porque ustedes saben, cuando terminamos una serie, empezamos temas libres como el de hoy, ¿verdad? Tratamos de profundizar en esas palabras y vamos a ver cómo la Biblia menciona mucho el concepto de perdido, perder, perdición. Los perdidos, inclusive en algunas cosas se usa la palabra, no te cases con ella, hijo, es una perdida, ¿no? Es una perdida, o es un perdido. Y entonces nos damos cuenta que esta palabra tiene diferentes significados. Y por favor, te pido que traigas a tu mente cuando tuviste una gran pérdida. Una gran pérdida, y estamos hablando inclusive a veces de fallecimientos, pérdidas irreparables, gente que perdió su casa, gente que perdió su trabajo, gente que perdió a su padre o a su madre, a su abuelita, a su abuelito, gente que perdió un hijo, etcétera, etcétera. Entonces es una pérdida, perdidos, perder, una pérdida. Pero también la Biblia habla de un lugar de perdición eterna. De tal manera que vamos a ir viendo diferentes significados para entender la naturaleza de esta palabra. Primero, hay vidas que carecen de sentido y de propósito. Y mucha gente dice, es que no le veo razón a la vida, no le veo razón a mi matrimonio, ya no le veo razón a tener una familia, un hogar, un trabajo. Para mí ya carece de valor todo eso. Volteas y ves a tu cónyuge y dices, ¿y qué hago con esta persona? Volteas a ver a tus bienes y esto me carece de valor. Y te empiezas a dar cuenta que muchas veces cosas empiezan a perder su valor, perder el propósito de la vida, perder el sentido de la vida, ¿sí? Y cuando nos metemos a esta palabra en el diccionario, nos damos una idea más clara, porque según la palabra perdido, es alguien que no tiene un destino determinado. Matrimonios perdidos que no tienen una meta, no tienen un puerto donde llegar, no tienen un objetivo claro. La gente está viviendo por vivir, gastándose la vida en tonterías, en cada cosa tan necia que no tienen un destino determinado. Perdido, una persona que se siente confundida y sin capacidad para avanzar en la solución de un problema. No sabe dónde viene, no sabe a dónde va, no sabe dónde está parado en la vida, no sabe qué sigue, no sabe que si le tiene que dar vuelta a la página, no sabe si se tiene que regresar, no sabe si tiene que ir a la derecha, a la izquierda. Perdidos completamente, estudiantes perdidos, parejas perdidas, matrimonios perdidos. Este sentido de perder la dirección, de perder la brújula, de que no encuentra algo que tenía. Perdí mi matrimonio, perdí mi hogar, perdí mi familia, perdí la confianza, ¿verdad? Perdieron la confianza en mí. De tal manera que en la Biblia prácticamente un perdido es casi una situación en ruinas. Cuando se usa la palabra, no, hijo, no te cases con esa, es una perdida, ¿no? O sea, es una persona que está en ruinas. Y aquí empezamos a ver más claramente esta palabra, donde alguien que está perdido está malgastando el tiempo, está malgastando los recursos, está malgastando su matrimonio.
Es como una persona que está atascada en el lodo, y se está acabando el motor, se está acabando las llantas, pero no avanza nada en su vida, se quedó perdido. Por eso, ¿verdad? Es un desperdicio de tiempo, es un desperdicio de recursos, porque la persona está perdida. También podemos entender que la palabra perdido es una persona que se salió de una ruta y no sabe cómo llegar a su destino. Años y años y no saben cómo consolidar un matrimonio. Años y no saben ser felices. Por eso, también perdido es una conducta inmoral. Algo que se echa a perder. Pero sobre todo que no saben en cuestión de la vida en qué lugar se encuentran. Y así, hermanos, personas que avanzan sin rumbos. Un niño que está perdido está caminando, pero escuchen, ese niño no tiene rumbo, ese niño no tiene destino. Un anciano, de esos viejitos ya ancianos que se quedan en la calle y andan en el centro perdidos, y ya alguien se acerca y oiga señora, ¿qué le pasa? ¿No? Es que estoy perdida, ¿no? ¿Y dónde vive? No sé, y sus familiares, no me acuerdo, ¿no? O sea, una grave tragedia de una persona que está perdida. Inclusive animales perdidos que ponen ahí fotos de mi perrito que está perdido, mi gatita que está perdida, una recompensa. No saben regresar a casa. Y la pregunta es, ¿en dónde se perdió el hombre? ¿En dónde se perdió el hombre? ¿Cómo fue que el hombre se perdió? Y este es uno de los efectos dramáticos del poder del pecado. El poder del pecado hace que te pierdas. Porque la palabra amartia, una de las palabras más clásicas en el griego de la palabra pecado. La palabra pecado tiene 17 palabras, tanto en hebreo como en griego, para ilustrar la riqueza del significado de esta palabra pecado. Y una de ellas es amartia, que significa errar el blanco. Ustedes saben que dentro de las Olimpiadas está el arco, ¿no? Donde la persona tiene un arco muy especial, agarra, saca la flecha, la pone, ¿sí? Y el pecado es que apuntes a otra cosa, a otra dirección, en lugar de el destino del cual fuimos creados. El destino es ser personas rectas, íntegras, adoradores del Dios verdadero, súbditos de su reino, sumisos a su voluntad. Esa es la dirección que tienes que apuntar de tu vida y de la vida de tus hijos y de tu matrimonio. Dices, no, y a mí me gusta la fiesta, ¿no? Y el alcohol y las drogas. Y empiezas a apuntar a todas partes, menos a lo que fuiste creado. De ahí es donde viene la palabra amartia, una palabra de arquería, donde es errar el blanco. Y en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Los padres creando a los hijos con una dirección, los padres creando a los hijos con una educación, los padres creando a los hijos con un objetivo, y a la mera hora, ¡pum!, se tuerce para acá la escuincla, ¡pum!, se tuerce para acá el escuincle. ¿Y qué pasó? Se desvían. El pecado hace que seas como un coche mal alineado, cuando vas con el coche y se jala, ¿no? Y hay hijos que se jalan para acá, a la rebeldía, a las drogas, al vicio, a la fiesta, ¿no? Y tienes que estar enderezando, manteniendo el volante con la dirección. Hay hijas que se tienden hacia la inmoralidad. ¡Ay, hija, para acá!, ¿no? Entonces el hijo termina estando mal alineado y siempre se está metiendo en problemas, siempre está causando problemas, siempre está lastimando a personas, siempre está dañando a gente, o la hija igual. De tal manera que dices, ay, es puros dolores de cabeza con esta hija, con este hijo, porque se desvían. El pecado hace que se desvíen. Entonces, vean ustedes, la dirección tiene que ser recta. El hijo, el padre, la madre apuntan al hijo hacia la rectitud. Y cuando el hijo o la hija agarran 5 grados, 10 grados,
Hermanos, si hacemos si prolongamos esto, la separación en 100 kilómetros es terrible. Y si el hijo o la hija agarran 25 grados, 45 grados, ¿no? O 90 grados, hermanos, se desvían completamente. Hijos que están perdidos. Y la pregunta es, ¿en dónde se perdió? Cuando tú platicas con tu hijo, ¿no? Ustedes ven que constantemente suben en las redes sociales, ayúdenme, se perdió mi hijo, se perdió mi hija, no la encontramos. Y la primera pregunta es, ¿en dónde se perdió? Bueno, algunos hijos o hijas se pierden en la inmoralidad, algunos hijos o hijos se pierden en vicios, algunos otros se pierden en pandillas, en las drogas, en el alcohol, algunos se pierden en sectas, en religiones, ¿verdad? Ahora, vean ustedes, hay un momento, hermanos, en que la persona no sabe que está perdida. No sabe que está perdida. Eso es lo más dramático, hermanos, que la persona no sabe que está perdida. Hace muchos años, visitando a un cliente que tenemos acá en Jalisco, voy a poner aquí una línea. Esta es una carretera y aquí hay una gasolinería, ¿sí? Que tiene diferentes construcciones. Ese día yo salgo aquí, necesito cargar gasolina, necesitaba pasar al baño y con las personas que íbamos ahí en el coche me paro por aquí, ¿no? De la gasolinería. Había un Oxxo, había unos baños y generalmente yo había pasado varias veces aquí y después de hacer uso de esta estación me salía y volví a agarrar carretera. Bueno, ese día pasamos, me estaciono, ¿sí? Y me estacioné, estaba muy lleno de aquí de coches y me estacioné por aquí. Cuando me subo al coche, veo esta carretera. Dije, tomo esta carretera y me voy. Cuando tenía que haberme ido por esta. Sí, todas las veces que tomé esta carretera no había visto esta desviación. Entonces, salgo de la estación de servicio y veo esta carretera y ahí voy, ¿no? Cada momento, y como todo este trayecto es de Tepatitlán a San Juan de los Lagos, casi es igual, durante varios minutos iba manejando y iba viendo, ¿no? Pero como íbamos revisando cosas de trabajo, mi cerebro iba escuchando y iba yo manejando, hasta que llegó un momento en que dije, esto no lo había visto. No, caray, y este crucero no lo había visto. No, este crucero no lo había visto. Pero ya llevaba yo como 8 minutos, de tal manera que más o menos circulé como 12 kilómetros en el punto donde tenía que irme. Sí, 12 kilómetros en las que, escuchen, yo no sabía que estaba perdido. Dije, no, ya van varias cosas que no conozco, que agarro, me paro, ¿no? Y prendo el GPS, dije, caray. Pero nunca me di cuenta de que esta carretera no era esta. Y cuando pasaba por aquí, esta carretera no la había visto porque aquí ya está arbolado, muy arbolado. Entonces dije, no, a ver, ¿dónde estoy? Ya, me regresé porque vi en el GPS lo que estaba sucediendo. A lo que quiero llegar, hermanos, es que hay mucho tiempo en que vas caminando en la vida y no te das cuenta que estás perdido. Por lo menos yo 28 años en mi vida
sin Cristo. Yo no sabía que estaba perdido, hasta alguien que me hizo entender que estaba perdido. Segundo, un día hemos estado visitando Guadalajara durante mucho tiempo y entré a una zona industrial y uso el GPS. Ya fuimos a ver un cliente con el GPS, fuimos a ver otro lugar y luego ya de regreso le digo al GPS, ahora a La Barca, Jalisco, no, La Barca, y ya me da una ruta. Y voy circulando en una zona industrial donde no hay mucho tráfico y agarro como un callejón, me dice el GPS por aquí, y voy circulando y viene enfrente una patrulla y no se quita. Yo digo, ¿y ahora qué, no? En ese momento se me pone enfrente. Le digo, ¿a dónde? En mi carril. Me dice, va en sentido contrario. ¿Qué? No, oríllese a la orilla. Ay, caray, a ver, me estaciono. Me dice, sus documentos. No, digo, ¿pero por qué va usted en sentido contrario? Digo, señor, discúlpeme, el GPS me dio esas indicaciones. Ah, entonces si el GPS le dice que se va a la barranca, ¿usted se va a la barranca? Le digo, pues claro que no, pero me está yo no voy aquí tratando de abusar. Es que ustedes los chilangos, y como traigo placas de México, dije, no, mire, de veras, mire, aquí el GPS me está marcando esta ruta. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Yo iba en sentido contrario sin saber que iba en sentido contrario. Perdidos en un carril que no debes de ir. De tal manera, hermanos, que el problema de los perdidos es que no saben que están perdidos. ¿O no lo has hecho así con tus seres queridos? ¿No has tratado de persuadirles de que están perdidos? Y dicen, no. Y así, hermanos, durante mucho tiempo no sabíamos que estábamos perdidos. Por eso, inclusive esta frase la hemos escuchado cuando un grupo de amigos dice, oye, ¿y fulano? No va a venir. ¿Cómo? Pero siempre está con nosotros en estas reuniones. Dice, pues sí. Y alguno de ellos dice, ya lo perdimos. ¿Por qué? Ya se enamoró, ¿no? E inclusive, o sea, ya va a ir con su novia, ya lo perdimos. ¿Qué es esto de perder, hermanos? Vidas sin sentido, matrimonios sin sentido, vidas sin dirección, matrimonios sin dirección, vidas sin propósito, matrimonios sin propósito, solamente gastándote la vida en lo que tú crees que está bien. Muchos nada más viviendo biológicamente. Muchos nada más tratando de resolver los problemas que surgen al día, a la semana o al año, resolviendo problemas domésticos donde creen que eso es toda la vida. Pero no, hermanos, algunos nada más vivir por vivir, pero no saben ni qué es la vida, ni para qué sirve, ni cómo usarla, ni con qué propósito Dios nos la dio. No saben nada. Muchos están tan perdidos que un animal tiene una vida de propósito más que muchos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y posiblemente algunos de ustedes tienen vidas de animal. Se levantan, comen, trabajan y duermen. Se levantan, comen, trabajan y duermen. Muchos de ustedes ya sus vidas tienen propósito, pero algunos se siguen sentando aquí y tienen vida de un simple animal. Usando la vida en lo que creen que está bien. Es que yo supongo que está bien lo que estoy haciendo. Pero pregunta, ¿para eso es la vida? Y cuando empezamos a investigar más esta palabra, nos damos cuenta que algunos están más perdidos que otros. Gastándose la vida en tonterías. Por eso, algunos
más perdidos que otros. Por ejemplo, un hijo que se empieza a perder con malas amistades y luego le agrega vicios con esas malas amistades y luego pertenece a pandillas con esas malas amistades, gracias. Y nos damos cuenta que se empieza a perder y a perder y luego pertenece a un cártel de bandas delictivas, cada vez más perdido y más perdido, algunos en la inmoralidad sexual, otros en robos, otros en fraudes, otros en pandillas, otros en las redes sociales, otros, hermanos, en tantas cosas, gastándose como animales las vidas. Por eso nos damos una idea de que la mente de muchos está perdida. Sus emociones perdidas, valores perdidos, su ética perdida. Y muchos están tan perdidos que dicen, no le encuentro sentido a la vida. Pero, salud, felicidades, vamos a hacer un brindis. Ay, qué aburridos. A ver, nunca falta el amargado, ¿verdad? Nunca falta la amargada. Felicidades, no, dice, yo no le encuentro sentido a la fiesta, no le encuentro sentido a la vida, no le encuentro sentido a la familia, no le encuentro sentido a las cosas. Para mí todo eso es amargo. No. Dices, ¿qué? Por eso se gastan la vida infructuosamente. Y rápidamente un botón. Estoy en la introducción. Sí. ¿Cuánta gente se gasta la vida en el fútbol? O sea, hermanos, gastando dinero en boletos de fútbol, pancartas, vistiendo a sus hijitos con los uniformes de sus equipos preferidos. Otros gastando la vida en la filosofía, otros gastándose la vida en el trabajo, se levantan, comen, trabajan y duermen. Otros dicen, no, yo soy más inteligente, yo me gasto la vida en la diversión. Ay, qué inteligente eres, ¿no? Otros, no, yo me la paso conquistando mujeres, o las mujeres me la paso conquistando hombres. Otros están sumergidos en el sexo ilícito, perdidos en el sexo ilícito. Otros perdidos en el placer, otros gastando, otros desvelándose, otros también perdidos en la pereza, que los mantengan otros. Hay gente que está más inteligentemente perdida en muchos estudios y estudiando. Algunos obviamente en las drogas, en el alcohol, en robo, fraudes. Algunos están perdidos en videojuegos. ¿No han visto ustedes esa plaga? ¿No? De cómo la gente se pierde en PlayStations, pero están adictos a juegos. Por eso, lo único que sabemos es que la gente está buscando algo que le dé sentido a su vida. La gente está buscando algo que le dé propósito y de valor a su vida. Porque en el fondo no saben que están perdidos. Y a cada uno de ellos les preguntas, ¿estás bien? Sí, esto es la vida. Y cuando llegan a los 40, 60, 70, 80 años se dan cuenta que no hicieron nada con su triste vida. Por eso, ¿cómo se perdieron? El pecado hace que te desvíes, te sales de la ruta, ya no tienes un destino. Tu vida carece de destino, no sabes hacia dónde dirigir a tus hijos, no sabes hacia dónde dirigir a tu matrimonio, carece tu vida de un propósito esencial. Y así por eso dice Romanos 3:10, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Inútil. Esta palabra inútil tiene que ver mucho cuando la leche se echa a perder. Ya no sirve. Inútil, ya no sirve. El esposo se desvió. La esposa se desvió. El hijo se desvió. Por eso ya basta de introducción. Vámonos a los textos. Sí. Dice Mateo 10:39, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué? 5 veces
lo menciona Cristo en los evangelios. 5 veces: Mateo 10, Mateo 16, Marcos 8, Lucas 9, Lucas 17. ¿Sí? El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la hallará. Dice Mateo 16, 26, no, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Dice Lucas 19, 10 que vino a salvar lo que se había perdido. Dice en Lucas 15, 24 respecto al hijo pródigo: mi hijo estaba perdido y es hallado. Dice Juan 3, 15 al 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en Juan 17, respecto a Judas: ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Dice 1 Corintios 1, 18, la cruz es locura a los que se pierden. Locura. No, a mí déjenme en paz, yo estoy bien con mi vida. Yo, ¿perdido? No, yo no soy perdido. El perdido es el pastor, ¿no? 2 Corintios 2:15 dice que en los que se salvan somos grato olor de vida, mas en los que se pierden, o sea, todos aquellos que rechazan el cristianismo, ¿no? Domingueros, calientacillas, sugestionados, simpatizantes, cristianos pirata, en los que se pierden somos olor de muerte. En los que se pierden, nuestra palabra. 2 Corintios 4:3 dice que el evangelio está encubierto a los que se pierden. Satanás ha cegado el entendimiento de todos aquellos que Dios permitió que fueran reprobados y que no les amaneciera la luz del evangelio en sus almas. El evangelio está encubierto en los que se pierden. No entienden el evangelio, no comprenden el evangelio, antes pecados. La Biblia dice que le damos náuseas según Isaías capítulo 1. Eso es lo que el ser humano produce ante la presencia de Dios. ¿O crees que tus pecados han sido tan atractivos que Dios se goza contigo? Número 1, has ofendido a tu Creador. Número 2, has cometido delitos contra su ley. Estás bajo pena de muerte, dice la Biblia en Romanos capítulo 1. Digno de muerte. Estás desprogramado. Tan desprogramado que tu procesador está bien lento para el bien. Eres sabio para el mal, pero un bruto para hacer el bien. Eres un sabio para la maldad y nadie te gana. Pero tu procesador, tu memoria, tu disco duro y toda la paquetería que te hace un ser humano ya fue tirada, pisoteada por ti. Te has reconfigurado en un mundo de maldad. A el mal le llamas bien y al bien le llamas mal. Desprogramado completamente, desconfigurado. Tu procesador está echado a perder. Tu memoria es una memoria que solamente busca el catálogo de pecados que te gusta, pero no tiene una memoria para recordar la ética, la moralidad, la integridad, la honestidad. Eso no te recuerdas nada. Completamente desprogramado. Y solamente el evangelio, en el tercer punto, donde Dios en Cristo Jesús nos perdona y Él le paga la justicia, la deuda que tenemos, y por su gracia nos hace nuevos una vez más. Nos da el nuevo nacimiento. Me pone un procesador espiritualmente nuevo. Me pone una memoria nueva. Me configura. Me pone una paquetería de ética, valores, principios, su ley.
su temor de Dios, una lista de paquetes que me vuelve a restaurar para volver a ser la persona que debo de ser. En ese momento, regresamos al arquero que ya había puesto. Si ese arquero es iluminado espiritualmente, ahora va a redireccionar sus hijos. ¿Está bien así? Sí. Ahora que mis hijos vayan hacia allá. Yo mismo voy ahora hacia allá. Por eso hay un cambio en tu vida, en tu cosmovisión. Ves diferente a Dios, la vida, el matrimonio, a tu cónyuge, a tus hijos, los valores, los principios, la ética. Una lista de cosas que empiezan a ser reprogramadas por Dios. Pero necesitas que a través del Evangelio te des cuenta que estás bien perdido, que vives por vivir. Hermanos, de veras, un animal tiene más sentido su vida. Los hombres perdidos en las redes sociales, en la tecnología, en la inmoralidad, en las pandillas, en la fiesta, ¿no? Esa fiesta de inmoralidad, perdidos. Y muchos están tratando de esforzarse en encontrarle un sentido a su vida. Es que esto tiene que ser así y me tiene que gustar, ¿no? Y dice, no me gusta, pero me tiene que gustar. Y vas así de modas, vas aquí al deporte, a las conquistas, a las drogas, al alcohol, al reventón, y cada día más vacía persona. Por eso dice la Biblia, un pasaje que describe el grado de perdición en Efesios capítulo 2, el grado de perdición. Vean ustedes, hermanos, la descripción de perdición que el apóstol Pablo hace de esta clase de individuos. Es un pasaje que estudiamos muy repetitivamente, pero hoy lo vamos a ver desde el enfoque de perdidos. Dice Efesios 2, versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo. Estar sin Cristo es estar perdido. Número 2, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué tan alejados? Hasta el otro extremo del mundo. Dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se puede estar más perdido? La respuesta es no. No, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, sin pacto, sin la ciudadanía y sin Dios, súper perdidos. Y tu estado de perdición ha hecho que has perdido años de vida, has perdido valores, principios, has perdido hasta tu propia humanidad, has perdido tu hogar, has perdido tu familia, has perdido tu matrimonio, has perdido el temor de Dios, has perdido tu alma, has perdido amor por la vida, amor por Dios, amor por el prójimo, 100% desprogramado. Por eso pongo este ejemplo. Como 12 kilómetros su servidor iba ahí manejando y todavía yo no sabía que estaba perdido. Ahí sigo manejando. Y así, hermanos, las familias son coches con papá, mamá y los hijos atrás. Ahí va el papá todo perdido, creyendo que lleva en buena dirección a su esposa y a sus hijas. Ahí va la esposa, dice, ay, que este es bien necio, no entiende, ¿no? Y a veces se quiere bajar del coche, pero como es el esposo, no se baja. Y los hijos en la fiesta. Mientras pasen a Oxxo y me compren mis papas y mi refresco, yo voy acá atrás bien, ¿no? Pero el pobre jefe de familia va bien perdido, pensando que lleva bien a su familia. Hay esposas que empiezan a discutir, no, es que estás mal, no, y empiezan a redireccionar al coche. Pero escucha, el regreso de aquí para acá se llama arrepentimiento. Arrepentirse, volverse. ¿En dónde te perdiste? Allí regresa. ¿Sí? Por eso el tercer punto es: ora, ruega, suplica a Dios, crea este libro,
Créele al verdadero GPS. Este GPS te enseña el camino de regreso a tu destino correcto. Y aquí una de las grandes cosas que este libro, el GPS, dice que Cristo vino a salvar a los perdidos. Pero, pastor, tranquilo, pastor, se apasiona mucho, tranquilo, tranquilo. Yo no estoy perdido. Entonces no te preocupes, no vino por ti. Yo, Humberto Méndez, sí estaba bien perdido. Bien perdido, y gracias a Dios que yo creo que Él vino por mí. Y desde que, escuchen, y desde que Él vino a mi vida, las cosas han cambiado totalmente. ¿Por qué? La gracia de Dios vino a mi vida en Cristo a los 28 años. Tengo 60. Estamos hablando que durante 32 años ya mi vida tiene sentido, propósito, mi vida tiene valor, mi vida tiene dirección, cada día, cada año, cada década. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Por qué? Y aquí es donde muchos de ustedes se van a hacer esa pregunta. ¿Cómo sé que estoy perdido? ¿Cómo sé que ya estoy encontrado? Porque la vida, perdido, todo lo que haces aquí es inútil. Otra vez, no tiene sentido, no tiene valor, no tiene dirección, no tiene propósito. ¿Cómo sabes que ya fuiste hallado? Tu vida es útil a Dios, a su reino. Primero en sentido vertical, ya eres útil a Dios, Dios te va a usar. Y ahora en sentido horizontal, a tu familia y a los perdidos. Por eso, en la vida del predestinado, ese ya es útil. Si tú todavía no eres de bendición a nadie, está difícil creer que seas hallado. ¿Por qué? Porque aún dentro de las iglesias no tienen ustedes idea cuántos perdidos hay. Perdidos religiosos que se sienten a la iglesia. Mucha gente dice, oye, es el último domingo del año, vamos a la iglesia a escuchar el sermón, es el último domingo del año, ¿no? Oye, es el primer domingo del año, vamos a escuchar el primer sermón, quiero empezar bien con Dios, ¿no? De las 52 semanas, 2, ¿no? 2 vienen a la iglesia el primer domingo del año y el último, y todos los demás en la fiesta. Hermanos, hay mucha gente perdida dentro de las iglesias. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque la pregunta es, ¿cómo pueden estar perdidas dentro de una iglesia, no? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí, número 1, necesitas reconocer que estás perdido. Y solamente el Evangelio de la gracia en Cristo Jesús te va a mostrar cuán perdido estás. Número 2, vas a entender todo lo que has perdido en tu estado de perdición. Número 3, ¿cómo puedes empezar a encontrar el camino? Bueno, darte cuenta, aquí como que me pasó, ¿verdad? Porque hasta ese momento me paré, dije, agarré el GPS del celular, a ver. Y en serio, la cara que puse, dije, caray, ¿cómo me pasó esto? ¿No? Y ya vi, no, sí, y no había visto cuando pasaba por aquí que había una carretera aquí. Cuando yo salí de aquí, pensé que cuando tomé esta calle era esta. Y en ese momento me arrepiento. Confiesas tu pecado, te arrepientes y te vuelvas al camino. Por eso, una de las cosas gloriosas es que Él vino a salvar a los perdidos. Y en ese momento dices, yo soy uno. Yo soy uno. Pero si algunos de ustedes dicen, perdóneme pastor, yo no estoy perdido.
No, pero tu vida es de un perdido. Lo único que te puedo decir es que entonces Cristo no vino por ti. Porque lo más hermoso de una persona que es hallada por la gracia, es que se revierte. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo se revierte este texto en todos aquellos que ya fueron encontrados? Ahora estás, número 1, estás en Cristo. Número 2, ahora tienes la ciudadanía celestial. Número 3, ahora estás en el pacto de la gracia. Número 4, tienes esperanza. Y número 5, tienes a Dios como tu Padre. Ah, caray, ¿cómo se revirtió este texto? Sí, por eso la pregunta, ¿cómo sé que no estoy perdido? En que eres útil, eres de bendición a otros, eres útil a Dios, eres útil a su reino, eres de bendición a otros, y aquí está metido por medio que hay un divorcio con el ego. El ego, ya dejas de pensar en ti, en tus planes, mis planes, mis objetivos, mis ilusiones, mis sueños, mis anhelos, ya, dejas el ego, ¿sí? Y ahora vives para Dios. Te niegas a ti mismo, lo sigues, cargas tu cruz y empiezas a decir: hágase tu voluntad. ¿Qué significa hacer tu voluntad? Miren, es muy sencillo. Lo estuvimos viendo hace un tiempo con la iglesia de Nesa, donde la forma en que ora un cristiano y la forma en que ora un ególatra. ¿Cómo oran? Bueno, miren ustedes. El inconverso agarra su papelito: Dios, Dios, aquí está mi nombre y te pido esto, fírmale. Pobrecito, cree que Dios es su criado. No lo conoce, pobrecito. Cree que Dios es Santa Claus. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo le he pedido esto, ay, se me olvidó esto. Aquí, fírmale Dios, aquí fírmale. ¿No? Pobrecito. La pregunta es: oye, hermano, entonces, ¿cómo debe de orar un creyente? Bueno, el creyente, la carta es a Dios, ¿sí? Y aquí pongo yo mi firma y le digo a Dios: Dios, llénala tú. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿O no se lo saben todos eso? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esta es la forma. Dios es el que ahora llena y le da dirección a tu vida. Pero por eso estamos aquí. ¿Cómo sé que no estoy perdido? En que Dios es el que ahora redirecciona mi vida. Dios es el que le da propósito a mi vida. Dios es el que le da valor a mi vida. Por eso, ¿de qué forma también somos útiles? En que Dios nos usa para buscar a los perdidos. Dios nos usa para buscar a los perdidos. ¿Cómo sabes, hermano, que ya no estás perdido? Bueno, quiero decirles, y ojalá quede grabado esto, que una de las cosas más importantes de no estar perdido es que eres útil. Y el día que te vayas de este mundo, dejas un gran legado de tu paso por este planeta.
puedo descansar un poco, porque he tratado, junto con mi esposa y mi familia, de ser útil a otros. Y el día que yo me muera, que Dios me llame, dejaré un legado de creyentes, de hasta este momento 2 iglesias que Dios me ha permitido en su bondad ser un albañil poniendo ladrillo sobre ladrillo. Me refiero a personas, ¿verdad? No construcción física. Y dejar un legado en el que espiritualmente en algún momento algunos se acuerden de, ¿te acuerdas de fulano y tal? Sí, el pastor Humberto Méndez, sí, y que dejes un legado. Pregunta, si hoy te mueres, ¿qué legado dejas espiritualmente? ¿Qué legado dejas? Dice, entonces ya lo encontraron. Sí. Algunos lo único que van a dejar es vergüenza. Algunos van a dejar nada más pena. Otros van a dejar deudas. Algunos van a dejar problemas. Algunos van a dejar dolores de cabeza. Por eso, hermano, una de las cosas importantes de entender esta palabra es que Dios nos restaura, nos regenera, nos da el nuevo nacimiento, nos perdona a través de la obra de Cristo, nos justifica por su obra redentora. Para una de tantas es ir a buscar a los perdidos. ¿Cómo nos damos cuenta que están perdidos? Porque reaccionan positivamente al Evangelio. Ahora, ¿y los que rechazan el Evangelio? Bueno, ellos dicen que no están perdidos. Yo no estoy perdido, a mí déjenme en paz, perdido, perfecto, tú no estás perdido. Otro dice, yo sí estoy bien perdido en la inmoralidad, estoy bien perdido en la oscuridad espiritual, sálvenme, ¿no? Y es donde el alma grita, auxilio, socorro, Dios, perdóname. Y ahí es donde la persona invoca el sagrado nombre de Dios, porque está bien perdido espiritualmente. Por eso, nada más que ahora quiero decirte algo. ¿Cómo sabes que ya fuiste hallado en que Dios te está usando para buscar a los perdidos, para llamarlos? Y vamos a encontrar 2 grupos de personas. Los que dicen, yo no soy perdido, yo no estoy perdido, cálmese pastor, yo no soy perdido, yo nunca me he perdido, ¿no? Y los que van a decir, por otro lado, sí estoy perdido, yo sí estoy perdido. Esos son a los que fuimos a llamar a salvar por la obra de Cristo. Nosotros no salvamos, es la obra de Cristo. Pero a esos que reconocen que están perdidos son a los que hemos sido llamados a buscarlos. ¿Sí? Pero ¿qué se necesita? Llevarles el Evangelio, llevarles la luz de la verdad. Pero tiene que haber un amor por los perdidos. Los perdidos es el campo misionero de cualquier iglesia, de cualquier creyente. Pero para ir a buscar a los perdidos, tiene que haber disposición. Que te salgas de tu confort, de tu bolita de cristal. Sal, disposición, disponibilidad. Dejar algunas cosas de trabajo, de comodidades. Redireccionar tu vida, divorciarte con muchas cosas que tu ego te está anclando para que no vayas a buscar a más perdidos. Por eso, hermanos, es triste ver que durante mucho tiempo hemos visto cómo mucha gente rechaza el Evangelio. Y desde la perspectiva de este sermón, ¿qué hicieron? Cuando cierran este libro, ¿verdad? Apagan el GPS. ¿Saben cuál es la condenación de una persona que cierra la Biblia? Cualquier religión lo va a engañar. Cualquier religión lo va a llevar en otra dirección, nunca en pos de su Salvador. Cuando una persona rechaza el Evangelio, rompe la brújula, rompe el GPS,
cada vez más ciego, cada vez más sordo, cada vez más perdido, cada vez más perdido. Y aunque todo el mundo le grite, vas al barranco, cuidado, vas al barranco, no entiende. Y hay un gran placer satánico de ver cómo muchos jefes de familia van en sus coches dormidos, perdidos con los coches, y toda esa familia va al barranco espiritual, cada vez perdiéndose más. Por eso, vamos al final. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la Biblia nos habla de la historia más maravillosa de búsqueda celestial. La historia más maravillosa de una búsqueda celestial. Y en Lucas capítulo 15 encontramos esta búsqueda maravillosa sintetizada en tres parábolas. Lucas 15, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Sí, dice: Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, sinónimo de inmoral, y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Primera parábola de esta maravillosa búsqueda celestial. Aquí una oveja, pero quiero que vean este resultado emocional en el alma de Dios. Versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. La alegría más grande que puedes sentir de ver que tu ovejita ya regresó a casa. La primera es: gozaos, gozaos, gócense. Hay una fiesta en el cielo. Gócense conmigo porque he encontrado mi oveja. Esta frase, he encontrado, hermanos, es la doctrina del llamamiento eficaz, la gracia irresistible que Dios deja el cielo para venirte a buscar donde estás perdido en la inmoralidad. Allí, hasta allá va por ti. Mi oveja se había perdido. Es el tema de lo que estamos viendo. Perdidos, vidas sin sentido, sin propósito, sin valor, esforzándose en que su vida tenga cierto sentido de vivirla. La siguiente es la del dracma, versículo 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre su casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí en la segunda parábola hay una moneda. No sé cuántos de ustedes tengan las moneditas, que ya no las he visto circular, de 20 centavos. Unas chiquititas que son bien pequeñitas. De hecho, en mi otra Biblia, porque ya empecé a dejar la otra Biblia, ya está muy gastada. Aquí tengo en esta parte, aquí una monedita pegada, porque es el equivalente de un dracma de aquella época. ¿Qué significa eso de dracma? Era la moneda más de menor valor que había en todo el sistema monetario judío. La moneda de menor valor. Entonces, dicen que aquí perdió un dracma,
y voltea el refrigerador, voltea la cama, voltea la sala, mueble la alacena, mueve el ropero, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Buscando mi dracma. ¿Qué? ¿Y para eso pusiste la casa de cabeza? Mira, te doy un peso, es más, te doy $1. No, es más, te doy un euro. ¿No? No, yo quiero mi dracma. Ante la gente, este dracma no vale nada. Ante la sociedad, es una persona inmoral. Ante la sociedad, es una persona que ha perdido el valor. Los papás, Fiona, ya no lo quieren. Los abuelos tampoco quieren a esa persona. Ni siquiera su familia lo quiere. Ya no tiene valor. Pero para Dios sí. Porque fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y Dios mueve cielo, mar y tierra. Levanta una iglesia, manda predicadores, pastores, evangelistas. Vayan por mi dracma. Para mí sí vale mucho. Y el dracma que les está hablando, se los dice, porque a mí me pasó. A mis 28 años yo ya no valía la pena. A mis 28 años yo ya no valía nada. Y él, sabiendo que estaba bien perdido, vino a darle sentido, valor y propósito a este dracma que les está hablando. Por eso esta segunda figura, y dice, otra vez dice, gozaos. 2, conmigo. 3, porque he encontrado el llamamiento eficaz, el dracma. Esa persona sin valor, lo vil del mundo, lo menospreciable, lo necio del mundo, escogió Dios. Ahí están los dracmas que se había perdido. Primero, una oveja va a ser sumisa a mí, dice Dios, el divino pastor. Pero muchos de ustedes son chivos. Chivos. Hay que arrearlos. ¡Órale, ve a la iglesia! ¡Órale! Mientras sigas siendo chivo, morirás chivo. Y escucha, el diablo te va a hacer barbacoa. A diferencia de una oveja que solita obedece a Dios. Yo no tengo problemas en ser pastor con ovejas verdaderas. ¿Saben por qué? Porque lo único que hago es recordarles lo que nuestro divino pastor celestial le manda a las ovejas. Y las verdaderas ovejas obedecen. Pero muchos de ustedes son chivos y no quieren obedecer a su Creador. A mí no me obedezcan, yo no soy nadie. Pero tu naturaleza de chivo hace que te tiene que arrear el COVID, te tiene que arrear el cáncer, te tiene que arrear el dolor para obedecer. Entonces, número 1, ovejas perdidas, que ahora se conducen como ovejas. 2, dracmas, que ahora valen como €1 espiritualmente. Seguimos siendo dracmas. Sí. Sí. Aquí voy a decirles una frase que no tengo tiempo para explicarla. Se las voy a decir. Sí, para entender el valor del dracma. El valor de algo depende de lo que estoy dispuesto a pagar por él. Otra vez. El valor de algo es lo que estés dispuesto a pagar por ese algo. Si por este dracma que les está hablando que no valía la pena yo, a los 28 años, no valía la pena yo. Pero Dios por este dracma estuvo dispuesto a mandar a su Hijo Jesucristo. Entonces, este dracma que les está hablando vale más en Cristo. En Cristo. Y en ese momento, ¡wow! Ese dracma ya no es un dracma. Y así cada creyente verdadero. Posiblemente tú no valías nada igual que yo. El vicio, la inmoralidad, la vaciedad, la oscuridad había hecho que no valieras.
Y para mucha gente a lo mejor hasta te lo había gritado en tu cara. No vales la pena. Posiblemente. Pero si Dios estuvo dispuesto a mover cielo, tierra y mar por ese dracma, eso es lo que cambia la historia. Por eso cuando aquí el que mueve la casa, gozaos conmigo, he encontrado mi dracma que se había perdido. Y en tercer lugar, la historia del hijo pródigo. Es una historia larga, pero vamos simplemente a ver cuando el hijo llega a casa, Lucas 15:21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mi hijo. Así, hermano, cada creyente es un hijo predestinado. Desde que nacimos no sabíamos que íbamos a ser adoptados, porque este estado de ser hijo era predestinado desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo no sabíamos que íbamos a ser hijos de Dios, de tal manera que así somos muchos que éramos pródigos. La palabra pródigo es despilfarrador. Sí, que te quema el dinero en la cartera, en la tarjeta, y luego te vas a gastarlo, ¿no? Despilfarrador, despilfarras tu salud, tu vida, tu matrimonio, tus bienes, tus capacidades, tus destrezas, tus habilidades, tus virtudes, desperdiciado. Entonces, mi hijo, dice, hijo por predestinación, muerto era. Esta es la condición de todos los seres humanos muertos, mas ha revivido. Ahí está la regeneración, el nuevo nacimiento. Se había perdido los efectos del pecado y es hallado, gracia irresistible. Y comenzaron a regocijarse. Esta maravillosa búsqueda celestial se convierte en una fiesta celestial. Fiesta de que esa persona perdida es encontrada y es regresada a su punto original para que sea una persona que tema a Dios, que sirva a Dios y que la vida no le alcance para adorar a Dios. Por eso es que el creyente tiene una deuda grandísima de agradecimiento. Dejó el cielo, vino a buscarme en el basurero, me anduvo buscando y me encontró y me limpió y me lavó y me regeneró y a mi vida le dio sentido, propósito. Y ahora cada vez que me despierto, la vida tiene muchos metas y objetivos de peso, verdaderamente de peso. Mi vida ya no carece de sentido, de propósito, de valor. Ahora mi vida tiene un sentido importante cada día. ¿Saben ustedes qué siento? De ver ahora a mis dos hijos después de tantos años subiendo al púlpito. No tengo cómo pagarle a Dios. Mi vida empieza a tener más sentido cada vez. Una esposa digna, temerosa de Dios. Un hogar que teme a Dios. A mis 60 años buscando servir más a Dios. En este año, primero Dios, irnos a Italia. Ir con la familia de Agustín a Zacatecas y que Dios quiera ya consolidar una iglesia. En el creyente tu vida tiene sentido, mucho sentido, en Cristo, pero sin sentido, metas vanas,
objetivos ridículos, planes absurdos, cosas que no te funcionan, cosas que no te salen bien, te tropiezas acá, se te cae este plan, se te cae el otro plan. En Cristo eso no acontece. Por eso hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En eso sabes que no estás perdido, en que estás buscando a más perdidos como tú que estabas. Pero si en tu vida no hay un legado, un solo legado, uno, que digas, mi vida tiene sentido. Tengo 2 discípulos, un discípulo, 4 discípulos, que tú desde el principio trabajaste en ellos. Por eso, este amor por los perdidos solamente se produce en alguien que estaba perdido. Hay la historia de un hombre llamado John Harper, un hombre que tenía una pasión por los pecadores, por perdidos, un hombre que tenía una pasión por compartir el Evangelio. Esta historia está en todos los libros cristianos que puedas leer. Ese hombre trascendió, John Harper. Hay muchos libros que hablan de él. Él era un predicador, pastor de una iglesia, la iglesia de Moody en Chicago. Y este hombre iba en el Titanic. Y varias personas hablan de que lo veían en cubierta del Titanic, hablando del Evangelio. Y siempre empezaba la pregunta, ¿eres salvo? ¿Qué? Sí, ¿eres salvo? ¿No? Y así se la pasaba. Viene el accidente del Titanic, choca, se empieza a hundir, y ya en la fría noche estaba en tablas flotando un hombre. Y en su tabla estaba John Harper, y se acerca y le dice, amigo, ¿ya eres salvo? ¿Qué? ¿Eres salvo? Como no estoy ahorita para hablar de eso, ¿no? Pero eres salvo, y de pronto lo movía la corriente marítimas, ¿no? Y después otra vez la corriente volvió a traer a John Harper con ese hombre que estaba flotando, y dice, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? No, total, que estaba ese hombre por primera vez, empezó a entender que había un alma dentro de su cuerpo que podía perderse. Y varios años después, este hombre, en una iglesia, se estaban presentando los hermanos y dice, yo soy el último convertido. De John Harper, porque le tocó a él ver cómo en ese momento se hundía. Este pastor, que hasta el final tuvo amor por los perdidos. Por eso estás tan perdido solucionando tanto tus problemas y tus necesidades, estás tan perdido en tu trabajo. Estás tan perdido en la inmoralidad, en la oscuridad, que lo único que muestras es que vas a una iglesia, pero estás tan perdido como mucha gente que está perdida, aunque vayas a una iglesia. La pasión por los perdidos nunca se termina, hermanos. Y un ejemplo de un hombre tan sencillo como John Harper nos muestra
¿Habrá alguien que diga, yo soy el último convertido de fulano de tal, de la iglesia de Irapuato, de la iglesia de Neza? Tu legado, lo que dejes cuando te mueras, va a hablar de tu verdadera condición espiritual. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias de que no nos dejaste perdidos. Cada sermón, Padre, que nos das, aumenta la deuda. Cada tributo que conocemos, aumenta la deuda. Cada cosa que aprendemos más de la cruz, aumenta la deuda. ¿Por qué veniste a salvar a dracmas? ¿Por qué veniste a buscar a pródigos que desperdiciábamos nuestras vidas? ¿Por qué veniste a buscar a ovejas que hubo tiempo que se convirtieron, que actuaban como cabras? Mas, Padre, ahora entendemos cómo transformaste nuestras vidas por tu obra, pagándole a la justicia todo lo que debíamos, Padre. Gracias a ti podemos dejar un legado. Gracias a ti podemos dejar personas que han encontrado el camino por tu gracia, por tu Hijo Jesucristo, y que nos usaste a nosotros como obreros. Gracias, Padre, porque no nos dejaste perdidos. Mas te ruego, Padre, hoy por los perdidos que aún vienen a las iglesias, que en su cabeza están perdidos porque siguen discutiendo contigo, ahí en sus almas, peleando contra ti, porque quieren usar el día de reposo para trabajar, porque quieren usar el día de reposo y pelean contra ti como cabras. Muéstrales, Padre, que están bien perdidos, Padre. Te ruego que quieras salvar a los perdidos que van a la iglesia, y que los que ya fueron encontrados se den cuenta de la deuda tan grande que crece cada sermón, cada estudio, cada versículo que aprendemos en nuestras almas. Te pedimos que nos ayudes a entender la deuda y que nos ayudes a pagarla, consagrándonos más y más a ti. Gracias, Padre. Gracias a ti por ser el Salvador de los perdidos. Gracias. Y esta pequeña comunidad de dracmas te lo agradece. En Cristo Jesús. Amén.